En medio de los bailes de la alta sociedad de Madrid, en 1831, la joven María Valdés conoce al enigmático don Esteban del Campo. Entre miradas furtivas y bailes secretos, se enamora de él, pero cuando la máscara cae, nada es lo que parece. La temporada social estaba a punto de comenzar, y con ella el destino de muchas jóvenes quedaría sellado. Entre ellas se encontraba nuestra heroína reacia, María Valdés. María estaba sentada frente a su tocador adornado, sus ojos castaños reflejando en el espejo una mezcla de ansiedad y expectativa. Ajustaba nerviosamente el collar de perlas alrededor de su cuello cuando su madre, doña Isabel Valdés, entró en la habitación. «María, querida, debes darte prisa», dijo doña Isabel. «El té en casa de los Ruiz comienza en 1 hora, y no podemos permitirnos llegar tarde». María suspiró. «Sí, madre. Estaré lista pronto». Para la familia Valdés, esta temporada no era solo una formalidad social, sino una necesidad financiera desesperada. En su despacho, don Carlos Valdés, el padre de María, estudiaba documentos con una expresión preocupada, murmurando sobre las deudas que no paraban de crecer. De vuelta en su habitación, María terminó de arreglarse, lanzando una mirada melancólica al retrato familiar en la pared. «¿Por qué tengo que ser yo la que salve a nuestra familia?», pensó. «Apenas puedo hablar con extraños, mucho menos encontrar un marido rico». Doña Isabel regresó para apurarla una vez más. «Recuerda, querida, mantén la postura recta, sonríe con gracia y, por favor, intenta no tartamudear cuando hables con los caballeros». María asintió, tragando saliva. Poco sabía que su destino estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría haber imaginado. Mientras María y su madre subían a la elegante carruaje, la mansión Valdés se erguía imponente a lo lejos, aunque con sutiles señales de decadencia. La joven miró por la ventana, su corazón latiendo aceleradamente con una mezcla de miedo y una extraña sensación de anticipación. ¿Qué le esperaba a María en esta temporada en Madrid? ¿Qué secretos y sorpresas le tenía preparado el destino? A medida que la carroza se alejaba llevándola hacia su futuro incierto, una cosa era segura, la vida de doña María Valdés nunca volvería a ser la misma. La mansión de los Ruiz estaba llena de miembros de la alta sociedad madrileña cuando el carruaje de los Valdés llegó. María descendió con las manos temblando ligeramente mientras ajustaba su vestido de muselina azul claro. Doña Isabel la guió con firmeza hacia adentro, sonriendo y saludando a conocidos. El salón de té era un torbellino de colores y conversaciones animadas. María se sintió inmediatamente abrumada, pero mantuvo la sonrisa ensayada en su rostro. Doña Ruiz, una mujer robusta con un turbante extravagante, las recibió efusivamente. «Isabel, querida. Y esta debe ser la encantadora María. Bienvenida a la sociedad, jovencita». María hizo una reverencia graciosa, murmurando un agradecimiento apenas audible. Su madre rápidamente tomó las riendas de la conversación, permitiendo que María se alejara discretamente hacia la periferia del salón. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos penetrantes, observaba la escena con una mezcla de diversión y desdén. No se parecía a ninguno de los otros caballeros presentes, con su chaqueta de corte impecable pero de un estilo ligeramente diferente. Sus miradas se cruzaron por un momento y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es ese caballero?», preguntó María a una joven cercana, Carlota Rivera. Carlota siguió su mirada y frunció el ceño. «Ah, ese es don Esteban del Campo, recién llegado de Barcelona. Dicen que tiene una reputación cuestionable». Antes de que María pudiera indagar más, su madre apareció, arrastrándola para presentarle a un grupo de caballeros mayores. «Sonríe, querida», susurró doña Isabel. «El vizconde de Haro está entre ellos». Las horas siguientes fueron un borrón de presentaciones y conversaciones superficiales. María hizo todo lo posible por parecer encantadora, pero se sentía cada vez más exhausta. En un momento de distracción, escapó hacia el jardín en busca de un poco de paz. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido.
María respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, casi gritó del susto. Don Esteban estaba parado a pocos pasos de ella, una sonrisa enigmática en sus labios. «Perdóname, no quería asustarte», dijo su voz profunda y melodiosa. «Doña María Valdés, supongo». María asintió, incapaz de formar palabras. Había algo en el que la intrigaba y asustaba al mismo tiempo. «Debo decir que pareces tan emocionada con esta temporada como yo», comentó sarcásticamente. María se sorprendió a sí misma riendo. «¿Es tan obvio?» «Solo para quien sabe observar», respondió, sus ojos brillando con lo que parecía ser comprensión. Antes de que pudieran continuar la conversación, la voz de doña Isabel resonó desde el salón llamando a María. «Parece que el deber te llama», dijo don Esteban, haciendo una pequeña reverencia. «Hasta la próxima, doña María». Mientras regresaba al salón apresuradamente, María no pudo evitar mirar hacia atrás. Don Esteban había desaparecido en la oscuridad del jardín, dejándola con más preguntas que respuestas. De vuelta al carruaje, horas más tarde, María reflexionaba sobre los eventos de la noche. El vizconde de Haro había sido educado pero aburrido. Otros caballeros habían mostrado interés, pero ninguno había capturado su atención como el misterioso don Esteban del Campo. «Te has comportado muy bien esta noche, querida», dijo doña Isabel, pareciendo satisfecha. El vizconde parecía bastante interesado. María solo asintió, sus pensamientos aún en el jardín. ¿Quién era realmente don Esteban del Campo? ¿Y por qué no podía sacarlo de su mente? A medida que el carruaje avanzaba por la noche, María tuvo la sensación de que su vida estaba a punto de volverse mucho más complicada, y tal vez, mucho más interesante. Los días que siguieron al té en la mansión de los Ruiz fueron un torbellino de compromisos sociales para María. Bailes, picnics y paseos por el Parque Real llenaban sus horas, pero sus pensamientos a menudo se deslizaban hacia el enigmático don Esteban del Campo. Una tarde particularmente agradable, María se encontraba en el Salón de Aguas Termales, el corazón social de Madrid, acompañada de su nueva amiga Carlota Rivera. Las dos jóvenes observaban a la multitud elegante que circulaba, sorbiendo la famosa agua termal de la ciudad. «He oído que don Esteban tiene una propiedad misteriosa en el norte», susurró Carlota, sus ojos brillando con un toque de cotilleo. «Dicen que rara vez la visita y que hay rumores oscuros sobre ese lugar». María sintió un escalofrío de emoción. «¿Qué clase de rumores?». Antes de que Carlota pudiera responder, una voz masculina interrumpió. «Espero que no sean rumores demasiado escandalosos, señoritas». María se volvió y su corazón se aceleró al ver a don Esteban parado detrás de ellas, con una sonrisa irónica en sus labios. Carlota se sonrojó intensamente y murmuró una disculpa antes de alejarse apresuradamente. Don Esteban, saludó María, intentando mantener la compostura. «¡Qué sorpresa agradable!». «Doña María», respondió él, haciendo una pequeña reverencia. «¿Puedo acompañarla?». María asintió, sintiéndose simultáneamente nerviosa e intrigada. Don Esteban se sentó a su lado, sus ojos oscuros estudiándola intensamente. «Entonces, doña María, ¿qué opina de su primera temporada en Madrid?». «Es interesante», respondió diplomáticamente. «Aunque a veces un poco abrumadora». Don Esteban rió suavemente. «Ah, la refrescante honestidad de la juventud. Usted es diferente de las otras damas jóvenes, ¿verdad?». María sintió como sus mejillas se calentaban. «Tal vez solo no sea tan hábil en ocultar mis verdaderos sentimientos. O tal vez sea lo suficientemente valiente como para expresarlos», replicó él, con su mirada intensificándose. El momento fue interrumpido por la llegada abrupta de doña Isabel, quien lanzó una mirada desconfiada hacia don Esteban. «María querida, el vizconde de Haro está preguntando por ti», dijo doña Isabel, con voz tensa. «Don Esteban, buenas tardes». Don Esteban se levantó, haciendo una reverencia elegante. «Doña Isabel, un placer como siempre».
Doña María, ha sido un deleite conversar con usted. Hasta la próxima. Mientras él se alejaba, María no pudo evitar notar la preocupación en los ojos de su madre. María, debes tener cuidado con don Esteban, le advirtió doña Isabel en voz baja. Su reputación es cuestionable. Pero madre, parece un perfecto caballero, protestó María. Doña Isabel suspiró. No todo es lo que parece, querida. Ahora vamos, el vizconde te está esperando. A regañadientes, María siguió a su madre, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había en la reputación de don Esteban que preocupaba tanto a su madre? ¿Y por qué se sentía tan atraída por él, a pesar de las advertencias? Esa noche, durante la cena en la residencia de los Valdés, María escuchó una conversación en susurros entre sus padres. La investigación sobre la muerte de su esposa aún no ha concluido, murmuró su padre. Del Campo podría ser peligroso, Isabel. Baja la voz, Carlos. María no puede saber esto, respondió doña Isabel, lanzando una mirada nerviosa hacia su hija. María fingió estar absorta en su comida, pero su corazón latía acelerado. ¿Muerte? ¿Investigación? El misterio en torno a don Esteban parecía profundizarse cada vez más. Más tarde, en su habitación, María se encontró ante un dilema. Su deber era concentrarse en el vizconde de Haro y en los otros pretendientes aprobados por sus padres. Pero su corazón y su curiosidad la impulsaban hacia el enigmático y posiblemente peligroso don Esteban del Campo. Mientras observaba la luna llena desde la ventana, María tomó una decisión. Descubriría la verdad sobre don Esteban del Campo, sin importar el costo. Con esta resolución en mente, finalmente se durmió, sus sueños poblados de ojos oscuros y secretos susurrados. La mañana llegó con una fina neblina cubriendo las calles de Madrid, como si la ciudad misma conspirara para mantener sus secretos ocultos. María se despertó temprano, decidida a comenzar su investigación sobre don Esteban del Campo. Aprovechando que su madre estaba ocupada con los preparativos para un baile benéfico, María escapó hacia la Biblioteca Pública de Madrid. Al entrar, fue recibida por el aroma familiar de libros antiguos y cuero mientras se deslizaba entre las estanterías en busca de periódicos y registros que pudieran arrojar algo de luz sobre el pasado de don Esteban. Tras horas de búsqueda meticulosa, finalmente encontró algo prometedor, un pequeño artículo en un periódico fechado 3 años atrás. Tragedia en la propiedad del Campo. Lady Elena del Campo, esposa de don Esteban del Campo, fue hallada muerta ayer en circunstancias misteriosas en su propiedad en el norte. Las autoridades están investigando el incidente. Don Esteban no se encontraba en la propiedad en el momento de la tragedia, ya que había partido hacia Madrid el día anterior. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Así que era cierto, la esposa de don Esteban había muerto en circunstancias misteriosas. Pero eso no probaba nada, ¿verdad? Continuó su investigación y descubrió más detalles sobre la familia del Campo. Esteban era el último de una antigua y respetada estirpe, pero en los últimos años rumores de deudas y escándalos habían empañado el nombre de la familia. Absorta en su lectura, María no se dio cuenta del paso del tiempo hasta que escuchó el reloj de la ciudad marcar las 2 de la tarde. Sobresaltada, rápidamente reunió sus notas y salió de la biblioteca, esperando que su ausencia no hubiera sido notada. Al girar una esquina apresuradamente, chocó contra alguien. Los papeles volaron por el aire y María sintió que caía, solo para ser atrapada por unos brazos fuertes. Al levantar la vista, su corazón casi se detuvo, era don Esteban. Doña María, dijo él, con una mezcla de sorpresa y diversión en su voz. Parece que el destino insiste en reunirnos. Don Esteban, balbuceó María, tratando de ocultar discretamente sus notas. Yo, solo estaba. Los ojos de don Esteban cayeron sobre uno de los papeles en el suelo, donde el nombre del Campo era claramente visible. Su semblante cambió, una sombra oscura cruzó sus ojos. Investigando, doña María, preguntó, su voz ahora fría.
Espero que haya encontrado lecturas interesantes. María sintió su rostro arder de vergüenza. Lo lamento, milord. No era mi intención. ¿No era su intención qué? Hurgar en el pasado de un hombre, interrumpió don Esteban con amargura en su voz. Pensé que usted era diferente, doña María. Veo que me equivoqué. Antes de que ella pudiera responder, don Esteban se giró y se alejó, dejándola sola en la calle, rodeada de sus papeles dispersos y con un sentimiento abrumador de culpa. Esa noche, durante el baile benéfico, María no podía concentrarse ni en las danzas ni en las conversaciones. Sus ojos vagaban constantemente por el salón, buscando a don Esteban, pero él no apareció. «¿Todo está bien, querida?», le preguntó doña Isabel, notando la distracción de su hija. «Sí, madre», mintió María, forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada». Pero mientras bailaba con el vizconde de Haro, sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Había juzgado mal a don Esteban? ¿O había algo más siniestro detrás de su reacción? De repente, un murmullo recorrió el salón. María se giró para ver a don Esteban entrando, acompañado por una mujer deslumbrante a la que no reconoció. Los ojos de él se encontraron con los de ella por un breve instante, fríos y acusadores, antes de volverse hacia su acompañante. El corazón de María se hundió. Sabía que había cometido un grave error. Pero mientras observaba a don Esteban moverse por el salón, no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, la manera en que sus ojos escudriñaban constantemente la multitud, como si estuviera buscando algo o a alguien. Fue entonces cuando María comprendió, su búsqueda de la verdad no había hecho más que empezar. Y tal vez, solo tal vez, don Esteban del Campo necesitaba su ayuda tanto como ella necesitaba respuestas. La mañana llegó con una brisa fresca que agitaba las cortinas del cuarto de María. Se despertó temprano, sus pensamientos aún repletos de imágenes del baile de la noche anterior, la mirada fría de don Esteban, la mujer misteriosa a su lado. Con un suspiro, se levantó y caminó hacia su escritorio, donde una pila de correspondencia aguardaba su atención. Entre las habituales invitaciones y cartas de sus amigas, un sobre se destacaba. No tenía sello ni remitente. Intrigada, María lo abrió con cuidado, su corazón acelerándose al leer las primeras líneas. Doña María Valdés, usted busca la verdad sobre don Esteban del Campo. Sepa que el camino que ha elegido es peligroso, pero necesario. La muerte de doña Elena no fue un accidente ni obra de don del Campo. Busque la rosa negra. Guarda más secretos de lo que imagina. Un amigo. María leyó la carta varias veces, su mente girando con posibilidades. ¿Quién podría haber enviado esto? ¿Y qué significaba la mención de la rosa negra? Antes de que pudiera reflexionar más, escuchó la voz de su madre llamándola para el desayuno. Rápidamente, escondió la carta en un cajón cerrado con llave y bajó las escaleras, esforzándose por mantener una expresión neutral. Durante el desayuno, doña Isabel hablaba animadamente sobre los eventos del baile, pero María apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban centrados en la carta misteriosa y en don Esteban. «María, querida, ¿me estás escuchando?». La voz de su madre la trajo de vuelta a la realidad. «Perdón, mamá». Estaba distraída, respondió, esbozando una sonrisa forzada. Doña Isabel frunció el ceño. «Últimamente has estado muy distraída. Espero que no estés pensando en ese don del Campo. Sabes que el vizconde de Haro es un partido mucho más adecuado». María asintió mecánicamente, pero su corazón se encogió. ¿Cómo podía explicarle a su madre que don Esteban no solo ocupaba sus pensamientos como posible pretendiente, sino también como un enigma que necesitaba resolver? Los días que siguieron trajeron más cartas anónimas. Cada una contenía fragmentos de información sobre el pasado de don Esteban y la muerte de su esposa. María las leía con avidez, armando un rompecabezas mental con las piezas que recibía. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del Palacio Real, María vio a don Esteban a lo lejos.
Estaba solo, con una expresión pensativa mientras observaba el horizonte. Por un momento, consideró acercarse a él y confrontarlo con la información que había recibido. Pero algo la detuvo. Las cartas advertían sobre el peligro, y no podía ignorar esas advertencias. Esa noche, llegó una nueva carta. Esta, sin embargo, era diferente a las anteriores. El papel era fino, casi translúcido, y despedía un leve aroma a rosas negras. Con manos temblorosas, María leyó. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Ni amigo ni enemigo son lo que parecen. Cuidado con las sombras, pues esconden tanto peligro como respuestas. El baile de máscaras se acerca. Allí encontrarás la clave para desvelar el misterio. Pero recuerda, no todas las máscaras están hechas para ser removidas. La rosa negra florece a medianoche. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El baile de máscaras. Por supuesto. Era el evento más esperado de la temporada, programado para dentro de una semana. ¿Sería esa su oportunidad de descubrir la verdad? Mientras guardaba la carta junto con las demás, no pudo evitar sentir que alguien la observaba. Se giró rápidamente hacia la ventana, pero solo vio las sombras de la noche moviéndose con el viento. Esa noche, mientras se acostaba, María reflexionó sobre el camino que había elegido. Sabía que se estaba adentrando en aguas peligrosas, pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar. No era solo curiosidad ni siquiera la atracción que sentía por don Esteban. Era un sentido de justicia, una necesidad de descubrir la verdad, sin importar el costo. Con la proximidad del baile de máscaras, María sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Las respuestas que buscaba estaban al alcance, pero ¿a qué precio? ¿Y estaría preparada para enfrentarlas cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La noche del gran baile de máscaras finalmente llegó, envolviendo a Madrid en una atmósfera de misterio y expectación. La mansión de los Ruiz, elegida para albergar el evento, brillaba con cientos de velas y sus ventanas emitían un resplandor dorado que se reflejaba en las fuentes del jardín. María estaba en su habitación, dando los últimos retoques a su apariencia. Llevaba un elegante vestido de seda azul celeste, con delicados bordados plateados que recordaban constelaciones. Su cabello había sido cuidadosamente arreglado en rizos elaborados, adornados con pequeñas perlas. El toque final, y quizás el más importante, era su máscara, un delicado antifaz plateado, adornado con pequeñas estrellas centelleantes que combinaba perfectamente con su vestido. «Estás deslumbrante, querida», dijo doña Isabel, entrando en la habitación. Ella llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro y sostenía una máscara de encaje negro. «Recuerda, esta es una oportunidad perfecta para impresionar al vizconde de Haro». María asintió distraídamente, su corazón acelerado no por la perspectiva de impresionar al vizconde, sino por la esperanza de desentrañar el misterio que la había consumido durante semanas. Al llegar a la mansión, fueron recibidas por una explosión de colores y música. El salón de baile estaba lleno de damas con vestidos suntuosos y caballeros con trajes impecables, todos usando máscaras que variaban desde lo simple hasta lo extravagante. Algunos invitados habían optado por usar capotes largos, agregando un aire de misterio adicional a sus figuras. María recorrió el salón, sus ojos atentos detrás de la máscara, buscando cualquier señal de don Esteban o de la enigmática rosa negra mencionada en las cartas. Cada vez que pasaba junto a un caballero alto de cabello oscuro, su corazón daba un salto. Después de algunas danzas con compañeros desconocidos, María decidió tomar un poco de aire fresco en la terraza. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de ella. «Una noche encantadora, ¿no lo crees?», dijo una voz profunda y familiar. María se dio la vuelta, su corazón casi se detuvo al ver la imponente figura frente a ella. Don Esteban estaba vestido con un elegante traje negro, un marcado contraste con las vestimentas más coloridas de los otros invitados. Su máscara negra cubría gran parte de su rostro, dejando a la vista solo sus ojos intensos. «Milord», respondió María, intentando mantener la voz firme.
Veo que ha optado por un estilo sombrío esta noche. Una sonrisa enigmática apareció en los labios visibles bajo la máscara. A veces, las sombras son el mejor lugar para esconderse o para observar. ¿Y qué ha estado observando, milord?, preguntó María, su corazón latiendo con fuerza. Más de lo que muchos quisieran, respondió él, extendiendo su mano. ¿Bailarías conmigo? Sin dudarlo, María aceptó. Mientras regresaban al salón, no pudo evitar notar un pequeño broche en forma de rosa negra en la solapa de don Esteban. La música era lenta e hipnótica. María se sentía flotar en los brazos de don Esteban, la cercanía entre ellos cargada de tensión y secretos aún no revelados. «Has estado haciendo preguntas sobre mí», murmuró él, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella la escuchara. María sintió su rostro enrojecer bajo la máscara. «Yo, solo busco la verdad, milord». «La verdad», repitió él, con un toque de amargura en su voz. «Puede ser más peligrosa de lo que imaginas, doña María». El uso de su nombre real la sorprendió. «¿Entonces sabías que era yo?» «Siempre sé cuando eres tú», respondió él, sus ojos brillando intensamente detrás de la máscara. «Pero ten cuidado, no todos en este salón son lo que parecen ser». Antes de que María pudiera responder, la música se detuvo y don Esteban se alejó con una reverencia. «Hasta pronto, doña María. Recuerda, no todas las máscaras están hechas para ser retiradas». Con esas palabras enigmáticas, desapareció entre la multitud, dejando a María aturdida y con aún más preguntas. El resto de la noche pasó en un torbellino de danzas y conversaciones, pero María apenas prestaba atención. Su mente estaba llena de las palabras de don Esteban y del misterio de la rosa negra. Cuando el reloj marcó la medianoche, un murmullo de emoción recorrió el salón. Era el momento de quitarse las máscaras. María miró a su alrededor con ansiedad, buscando a don Esteban, pero él había desaparecido. Mientras todos revelaban sus identidades en medio de risas y sorpresas, María sintió algo siendo presionado en su mano. Al mirar hacia abajo, vio un único pétalo de rosa negra. Girándose rápidamente, vislumbró una figura con un capote negro que salía discretamente por una puerta lateral. Sin pensarlo dos veces, María lo siguió, dejando atrás el bullicio y la alegría del baile. ¿Qué te está pareciendo la historia? ¿Te gustó el vestido de María? ¿Y la máscara? Dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que disfrute de los romances de época, comparte este video con esa persona. Ahora, sigamos acompañando la saga de nuestra protagonista. El pasillo estaba oscuro y silencioso, iluminado solo por la luz de la luna que entraba a través de las ventanas altas. María avanzaba cautelosamente, apretando el pétalo de rosa negra en su mano como si fuera un talismán. Podía escuchar el suave roce del traje negro frente a ella, guiándola lejos de la fiesta. Finalmente, la figura se detuvo frente a una puerta y entró en una pequeña biblioteca. María dudó por un momento, su corazón latiendo con fuerza. Entonces, reuniendo todo su valor, lo siguió. La biblioteca estaba tenuemente iluminada por unas pocas velas, creando sombras danzantes en las estanterías llenas de libros. En el centro de la sala, de espaldas a ella, estaba don Esteban del Campo. Había removido el traje, pero aún llevaba su máscara negra. «Viniste», dijo él, sin volverse. Su voz era una mezcla de alivio y aprensión. «Necesitaba respuestas», respondió María, su voz más firme de lo que esperaba. «Basta de secretos, don Esteban. Basta de medias verdades». Él se giró lentamente para mirarla, quitándose la máscara. A la luz temblorosa de las velas, su rostro parecía más vulnerable de lo que María jamás había visto. «No sabes en lo que te estás metiendo, doña María», dijo, su voz cargada de emoción. «Hay cosas en mi pasado, cosas que podrían destruir no solo a mí, sino a todos los que se acercan a mí». María dio un paso adelante, decidida. «He recibido cartas, don Esteban.
Cartas que hablan sobre la muerte de su esposa, sobre peligros y secretos. Necesito saber la verdad. Esteban suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. La muerte de Elena no fue un accidente, como todos piensan. Pero tampoco fui yo quien la mató, a pesar de lo que dicen los rumores. Caminó hacia una pequeña mesa donde descansaba una botella de coñac, sirviéndose una dosis generosa antes de continuar. Elena descubrió algo que nunca debió haber llegado a sus oídos. Una conspiración que involucra a algunos de los nombres más poderosos de la sociedad madrileña. Cuando amenazó con exponerlo todo, la silenciaron. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pero por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que todos pensaran que podría ser el culpable? Esteban rió amargamente. ¿Y quién me creería? Un hombre con deudas, conocido por su comportamiento a veces escandaloso. No, doña María. Mi palabra contra la de ellos no valdría nada. Así que hice lo único que podía, comencé mi propia investigación en secreto. Se acercó más a María, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Es por eso que vine a Madrid. Estoy siguiendo una pista que finalmente podría probar la verdad y limpiar mi nombre. El corazón de María se aceleró, no solo por la cercanía de Esteban, sino por la gravedad de la situación. Las cartas que recibí, ¿fuiste tú quien las envió? Esteban frunció el ceño. ¿Cartas? No, no envié ninguna carta. Pero eso explica por qué estabas haciendo preguntas sobre mí. Pareció pensativo por un momento. El reloj de péndulo en la esquina de la biblioteca marcaba las horas con un tic-tac constante, recordando a María y a Esteban del implacable paso del tiempo. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de libros encuadernados en cuero. Si no fuiste tú quien envió las cartas, entonces, ¿quién? María dejó la pregunta en el aire, su mente trabajando frenéticamente para conectar las piezas del rompecabezas. Esteban caminó hasta la ventana, observando los jardines de la mansión de los de la Vega bañados por la luz de la luna. El sonido distante de la música del baile aún se escuchaba, un recordatorio surreal de la vida normal que continuaba más allá de esas paredes. Lady María, comenzó, volviéndose para mirarla, lo que estoy a punto de contarte podría ponerte en un gran peligro. ¿Estás segura de que quieres escucharlo? María levantó el mentón, decidida. Ya estoy involucrada, milord. No puedo echarme atrás ahora. Esteban asintió con gravedad. Muy bien. La conspiración que mencioné involucra el tráfico ilegal de mercancías de las colonias. No solo azúcar y tabaco, sino personas. María contuvo la respiración, horrorizada. El tráfico de esclavos había sido abolido en el Imperio Español, pero sabía que la práctica aún persistía de manera clandestina. Algunos de los nombres más respetados de la sociedad madrileña están involucrados, continuó Esteban. Lores, políticos, incluso. Dudó por un momento, miembros de la familia real. El peso de esa revelación cayó sobre María como una avalancha. Se apoyó en una silla cercana, sintiéndose mareada. Mi esposa, Elena, descubrió documentos comprometedores en el escritorio de su padre, el duque de Alba. Cuando amenazó con exponer todo, la silenciaron e intentaron inculparme. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. María gritó de susto, y Esteban se colocó protectoramente frente a ella. Para sorpresa de ambos, no era un guardia ni un asesino quien había entrado, sino Carlota Rivera, aún usando su máscara de baile y pareciendo extremadamente agitada. Lady María. Don Esteban. Gracias a Dios que los encontré, jadeó. Deben salir de aquí de inmediato. ¿Señorita Rivera? María preguntó, confundida. ¿Qué está sucediendo? Carlota se quitó la máscara, revelando sus ojos llenos de miedo. Yo fui quien envió las cartas, Lady María. Yo trabajo para el Ministerio del Interior.
Fuimos asignados para investigar esta conspiración, pero no podíamos acercarnos directamente a don Esteban sin levantar sospechas. Esteban entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Cómo podemos confiar en ti? Carlota sacó rápidamente un medallón de debajo de su vestido, revelando un sello oficial. No hay tiempo para explicaciones detalladas. El vizconde de Haro viene hacia aquí con guardias. Es uno de los líderes de la conspiración y descubrió que estamos cerca de desenmascararlo. El sonido de pasos pesados y voces alteradas en el pasillo confirmó las palabras de Carlota. Esteban tomó la mano de María. Hay un pasaje secreto detrás de esa estantería, dijo, moviéndose rápidamente para activar el mecanismo oculto. Conduce a los establos. Mientras la estantería se deslizaba, revelando un pasaje oscuro, María se volvió hacia Carlota. Ven con nosotros. Carlota negó con la cabeza. No puedo. Debo quedarme y crear una distracción. Vayan. Y lleven esto. Le entregó a Esteban un pequeño paquete. Son las pruebas que necesitan para exponer toda la operación. A regañadientes, María y Esteban entraron en el pasaje. El sonido de la puerta de la biblioteca siendo forzada fue lo último que escucharon antes de que la estantería se cerrara detrás de ellos, sumiéndolos en la oscuridad. Mientras corrían por el húmedo y estrecho pasadizo, iluminado solo por la pequeña lámpara que Esteban llevaba, María sintió el peso de la historia sobre sus hombros. No solo huían por sus vidas, sino que llevaban consigo la clave para exponer una de las mayores conspiraciones del reino. El aire fresco de la noche los recibió cuando finalmente emergieron en los establos. Esteban rápidamente ensilló 2 caballos. ¿A dónde vamos?, preguntó María, montando con la ayuda de Esteban. Al norte, respondió él, sus ojos brillando con determinación. A mi propiedad en Castilla. Allí podremos examinar las pruebas y planear nuestro próximo movimiento. Mientras cabalgaban lejos de la mansión de los de la Vega, dejando atrás el resplandor de las luces y el sonido de la música, María sabía que su vida había cambiado para siempre. El mundo que conocía, lleno de bailes y chismes de la alta sociedad, ahora parecía distante y trivial. Ante ella se extendía un futuro incierto, lleno de peligros, pero también de propósito. Y a su lado estaba Esteban, un hombre que ahora sabía que no solo era inocente, sino un héroe tratando de hacer lo correcto en un mundo corrupto. La noche estaba fría y húmeda mientras María y Esteban cabalgaban hacia el norte. La luna, parcialmente cubierta por nubes, ofrecía solo una luz tenue para guiarlos a través del paisaje rural de las afueras de Madrid. El sonido de los cascos de sus caballos resonaba en el camino de tierra, mezclándose con el susurro de las hojas de los árboles que bordeaban el camino. María, aún vestida con su traje de gala, ahora cubierto por una capa de viaje prestada apresuradamente, sentía el viento helado en su rostro. Sus pensamientos oscilaban entre la adrenalina de la fuga y la preocupación por lo que habían dejado atrás. El destino de Carlota pesaba en su conciencia. «Milord», llamó ella, su voz casi ahogada por el viento, «¿crees que la señorita Rivera estará bien?». Esteban miró hacia atrás brevemente, sus ojos reflejando la preocupación que también sentía. «Carlota es una agente entrenada, doña María. Sabrá cómo protegerse. Nuestra prioridad ahora es llegar al norte, a salvo, con las pruebas». Cabalgaban durante horas, deteniéndose solo para dar descanso a los caballos y beber agua de un arroyo. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte cuando Esteban finalmente sugirió que hicieran una pausa más larga. «Hay una posada no muy lejos de aquí», dijo, señalando una curva en el camino. «Podremos descansar un poco y cambiar de ropa. No podemos seguir viajando vestidos como si estuviéramos saliendo de un baile». La posada era un edificio modesto de 2 pisos, con paredes de piedra y un techo de paja. El letrero descolorido se balanceaba suavemente en la brisa matutina, el jabalí y la corona. Ya había varios caballos atados afuera, indicando que otros viajeros madrugadores habían hecho una parada allí. Esteban ayudó a María a desmontar, sus manos demorándose más de lo necesario en su cintura. «Recuerda», susurró,
somos solo una pareja común de viaje. Nada de nombres ni títulos. María asintió, sintiendo su corazón latir con fuerza por la cercanía de Esteban y la emoción de su nueva identidad temporal. Dentro de la posada, el aire era cálido y cargado del olor a pan recién hecho y cerveza. Algunos hombres sentados cerca de la chimenea lanzaron miradas curiosas a la pareja recién llegada, pero pronto volvieron a concentrarse en sus bebidas. Esteban se acercó al mostrador, donde un hombre corpulento con un delantal manchado los recibió con un asentimiento de cabeza. «Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted y su esposa?» El posadero lanzó una mirada interrogante a María, notando su vestido de gala parcialmente oculto bajo la capa. «Buenos días», respondió Esteban con naturalidad. «Mi esposa y yo estamos viajando para visitar a familiares en el norte. Nos gustaría descansar unas horas en una habitación y, si es posible, conseguir ropa más adecuada para el viaje». El posadero asintió, una chispa de comprensión en sus ojos. No era raro que las parejas jóvenes huyeran para casarse, especialmente aquellas de diferentes clases sociales. «Claro, señor. Tenemos una habitación disponible en el piso de arriba. En cuanto a la ropa, puedo pedirle a mi esposa que le preste algo a su señora y tengo algunas prendas que deberían servirle a usted». Mientras subían las escaleras crujientes hacia la habitación, María sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. La realidad de su situación empezaba a asentarse, estaba huyendo con un hombre que apenas conocía, envuelta en una conspiración que podría sacudir los cimientos del reino. La habitación era pequeña pero limpia, con una cama doble, una cómoda y una palangana con agua para lavarse. Esteban cerró la puerta y de inmediato comenzó a examinar el paquete que Carlota les había entregado. «Necesitamos estudiar estos documentos», dijo, esparciendo papeles sobre la cama. «Podrían contener información crucial sobre quién nos persigue y cómo podemos protegernos». María se unió a él, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas llenas de nombres, fechas y cantidades. «Esto es increíble», murmuró. «Tantos nombres conocidos, tantas personas respetables involucradas en algo tan horrible». Mientras examinaban los documentos, el sonido de cascos de caballos acercándose llamó la atención de ambos. Esteban corrió hacia la ventana, su cuerpo tenso. «Maldita sí», murmuró. «Guardias. Deben haber enviado mensajes por adelantado para interceptarnos». El corazón de María se aceleró. «¿Qué haremos?». Esteban rápidamente recogió los documentos, escondiéndolos dentro de su abrigo. «No podemos salir por la puerta principal. Tendremos que usar la ventana». María miró hacia abajo, la altura haciendo que su cabeza diera vueltas. «Pero, ¿cómo?». Antes de que pudiera terminar la frase, fuertes golpes resonaron en la puerta de la habitación. «Abran en nombre del rey», ordenó una voz autoritaria. Esteban agarró la mano de María. «Confía en mí», dijo, sus ojos fijos en los de ella. En ese momento, con el peligro inminente al otro lado de la puerta y un futuro incierto por delante, María tomó su decisión. Asintió, apretando la mano de Esteban. Con un movimiento rápido, Esteban abrió la ventana. El sonido de la madera rompiéndose indicaba que la puerta no aguantaría mucho más. «Ahora», gritó Esteban, tirando de María para que saliera por la ventana justo cuando la puerta de la habitación fue derribada. Cayeron sobre el techo de paja de un anexo de la posada, rodando y deslizándose hasta llegar al suelo. Sin perder tiempo, corrieron hacia los establos, donde sus caballos descansaban. Gritos y el sonido de botas pesadas los seguían mientras montaban apresuradamente. Esteban lideró el camino, guiándolos lejos del camino principal y hacia un bosque denso. Mientras cabalgaban, esquivando ramas bajas y saltando sobre troncos caídos, María sintió una ola de adrenalina recorrer su cuerpo. Estaba asustada, sí, pero también más viva de lo que jamás se había sentido. «¿A dónde vamos ahora?», gritó ella hacia Esteban, que cabalgaba justo delante de ella. «A un lugar donde nunca pensarán en buscarnos», respondió él, una sonrisa desafiante en sus labios.
Prepárate, doña María. Nuestra verdadera aventura apenas comienza. Y así, con el sonido de la persecución desvaneciéndose detrás de ellos y lo desconocido extendiéndose por delante, María y Esteban se adentraron más en el bosque, rumbo a un destino que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente el curso de la historia. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, cuando María y Esteban finalmente avistaron la imponente silueta de la propiedad de los del Campo en las afueras de Madrid. La mansión, una estructura gótica de piedra oscura, se alzaba contra el cielo crepuscular como una centinela solitaria. «Bienvenida a El Robledo, doña María», dijo Esteban, su voz cargada de emoción. «Este lugar guarda muchas memorias, no todas agradables». Desmontaron, conduciendo a los caballos exhaustos hasta los establos. El aire estaba pesado con el olor de la lluvia inminente y un viento frío soplaba a través de los campos circundantes. Al entrar en la mansión, María fue recibida por un interior sorprendentemente acogedor, iluminado por velas y con una chimenea encendida en la sala principal. Un hombre mayor, de apariencia distinguida, surgió de una puerta lateral. «Señor. ¡Qué alivio verlo sano y salvo!», exclamó el hombre, haciendo una reverencia. «Y veo que trae compañía». «Gracias, Herrera», respondió Esteban. «Esta es doña María Valdés. Está bajo mi protección. Por favor, prepara el cuarto azul para ella y tráenos algo para comer. Tenemos mucho que discutir». Mientras Herrera se retiraba para cumplir con las órdenes, Esteban guió a María hasta su despacho privado. La sala era un testimonio de su vida, mapas en las paredes, un escritorio cubierto de papeles y libros, y una pequeña mesa con un tablero de ajedrez. «Aquí estaremos seguros, al menos por un tiempo», dijo Esteban, cerrando la puerta tras ellos. «Podemos examinar las pruebas con calma y planear nuestro próximo paso». Pasaron las horas siguientes inclinados sobre los documentos, conectando nombres, fechas y eventos. La conspiración era más extensa de lo que habían imaginado inicialmente, alcanzando los niveles más altos de la sociedad madrileña. «Es increíble», murmuró María, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Cómo podemos enfrentar algo tan grande?». Esteban la miró con determinación. «Con valentía e inteligencia, mi querida. Cualidades que tú posees en abundancia». El momento fue interrumpido por un golpe urgente en la puerta. Era Herrera, su rostro pálido de preocupación. «Señor, caballeros armados se acercan a la propiedad. Llevan el escudo real». Esteban maldijo en voz baja. «Nos encontraron más rápido de lo que esperaba. Herrera, activa el protocolo de emergencia. ¿Sabes qué hacer?». Mientras Herrera se apresuraba a cumplir las órdenes, Esteban se volvió hacia María. «Ha llegado la hora de la verdad, doña María. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que venga?». María sintió el peso del momento, pero también una feroz determinación creciendo dentro de ella. «Estoy lista, Esteban». Juntos bajaron hasta el gran salón de la mansión, los documentos incriminadores seguros en una carpeta que Esteban llevaba consigo. El sonido de cascos y voces alteradas crecía en el exterior. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Una figura imponente entró, seguida de varios guardias armados. María reconoció al hombre de inmediato, era el duque de Alba, el padre de la fallecida esposa de Esteban. «Ah, Esteban», dijo el duque, su voz fría y calculadora. «Veo que decidiste traer tu pequeña conspiración directamente a mí. ¡Qué conveniente!». Esteban dio un paso adelante, colocándose protectora delante de María. «Se acabó, Alba. Tenemos todas las pruebas necesarias para exponerlo a usted y a toda su red criminal». El duque rió, un sonido desprovisto de humor. «¿Pruebas? Mi querido muchacho, ¿de verdad crees que unos cuantos papeles pueden derribar un imperio construido a lo largo de generaciones? Soy intocable». «Nadie es intocable ante la ley y la justicia», intervino María, su voz firme a pesar del miedo que sentía. El duque la miró con desdén.
Ah, la joven Valdés. Tan idealista, tan ingenua. Igual que mi pobre Elena lo era. Fuiste tú quien la mató, ¿no es así?, acusó Esteban, su voz temblando de ira contenida. A tu propia hija. Un destello de algo, remordimiento, tal vez, pasó por los ojos del duque, pero pronto fue reemplazado por frialdad. Elena era débil. No entendía la importancia de lo que estábamos haciendo. Al igual que tú, Esteban. En ese momento, el sonido de más caballos acercándose llenó el aire. Esteban sonrió, una sonrisa de triunfo. Parece que nuestros invitados finales han llegado, dijo. Las puertas se abrieron nuevamente, y para sorpresa de todos, Carlota Rivera entró, acompañada por varios oficiales del Ministerio del Interior. Duque de Alba, anunció Carlota, su voz cargada de autoridad, en nombre de la corona, queda usted arrestado por traición, asesinato e implicación en el tráfico ilegal de personas. El caos estalló en el salón. Guardias de ambos lados desenvainaron sus armas, gritos y órdenes resonaron por las paredes de piedra. En medio de la confusión, el duque intentó escapar por un pasaje secreto, pero Esteban, anticipando el movimiento, bloqueó su camino. Esto es por lo que le hiciste a Elena, dijo Esteban, antes de darle un fuerte golpe en la cara al duque, derribándolo. Cuando el polvo se asentó, el duque de Alba y sus cómplices estaban bajo custodia. Carlota se acercó a María y Esteban, una sonrisa cansada en su rostro. Lo lograron, dijo. Las pruebas que reunieron son más que suficientes para desmantelar toda la operación. María miró a Esteban, viendo el alivio y la emoción en sus ojos. ¿Se acabó?, preguntó suavemente. Esteban la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. Sí, mi querida. Finalmente se acabó. Mientras los primeros rayos del sol naciente comenzaban a penetrar por las ventanas de la mansión de El Robledo, iluminando el salón ahora silencioso, María sintió una sensación de paz y realización que nunca había experimentado antes. Habían enfrentado el peligro, desafiado las convenciones y, en el proceso, no solo expusieron una terrible conspiración, sino que también se encontraron el uno al otro. El futuro aún era incierto, pero una cosa estaba clara, cualquiera que fuera el camino por delante, María y Esteban lo enfrentarían juntos. Mientras observaban el amanecer a través de las ventanas de la mansión, sus dedos entrelazados y corazones latiendo al unísono, ambos sabían que este no era el final de su historia, sino solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Las semanas que siguieron al enfrentamiento en El Robledo fueron un torbellino de testimonios, audiencias y titulares sensacionalistas. El escándalo que implicaba al duque de Alba y su red criminal sacudió los cimientos de la sociedad madrileña, dejando a la ciudad en estado de conmoción. María y Esteban, sin embargo, encontraron refugio en la tranquilidad de El Robledo. La propiedad, que antes era un símbolo de tragedia y secretos, parecía renacer bajo los cuidados de ambos. Una tarde soleada de primavera, María paseaba por los jardines recién restaurados, admirando las rosas que comenzaban a florecer. Esteban la encontró allí, su rostro más relajado de lo que ella jamás había visto. Buenas noticias desde Madrid, anunció, entregándole una carta. El tribunal me ha absuelto oficialmente de todas las acusaciones relacionadas con la muerte de Elena. Mi nombre está limpio. María sonrió, sintiendo una ola de alivio recorrer su cuerpo. Oh, Esteban, eso es maravilloso. Él asintió, sus ojos brillando con una emoción contenida. Todo gracias a ti, María. Tu valentía, tu inteligencia, ha salvado más que solo mi reputación. Me has salvado la vida. María se sonrojó y apartó la mirada. Solo hice lo correcto. No, dijo Esteban suavemente, levantando su barbilla para que sus miradas se encontraran. Hiciste mucho más que eso. Me demostraste que aún había bondad en el mundo, que aún podía confiar, que aún podía. Vaciló, y María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Aún podía qué, Esteban? Amar, susurró, inclinándose más cerca de ella.
María Valdés, te amo. El beso que siguió fue suave y tierno, lleno de promesas y posibilidades. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes y sonriendo. Yo también te amo, Esteban, respondió María, su corazón desbordante de felicidad. En los días que siguieron, planearon su futuro juntos. La sociedad madrileña aún murmuraba sobre el escándalo, pero para sorpresa de ambos, muchos de sus amigos y conocidos se mostraron solidarios y comprensivos. Doña Isabel, inicialmente escandalizada por los eventos, terminó cediendo al ver la genuina felicidad de su hija. Don Carlos Valdés, por su parte, quedó impresionado por la integridad y valentía que Esteban había demostrado a lo largo de todo el caso. Una tarde particularmente agradable, mientras paseaban por los jardines de El Robledo, Esteban se detuvo abruptamente, girándose hacia María con una mirada determinada. María, comenzó, su voz temblando ligeramente, estos últimos meses han sido los más extraordinarios de mi vida. Has traído luz a mi oscuridad, esperanza a mi desesperación. No puedo imaginar pasar un día más sin ti a mi lado. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. María contuvo el aliento, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. María Valdés, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? María no dudó. Sí, Esteban. 1000 veces sí. El anillo, un delicado zafiro rodeado de diamantes, se deslizó perfectamente en su dedo. Se besaron de nuevo, esta vez con toda la pasión y promesa de un futuro compartido. En las semanas que siguieron, Madrid se vio sumergida en la emoción de los preparativos para la boda. La unión de don Esteban del Campo y María Valdés era el tema de todas las conversaciones, una historia de redención y amor verdadero que capturó la imaginación de todos. En la víspera de la boda, María encontró a Esteban en su estudio en El Robledo, mirando pensativamente por la ventana. Un céntimo por tus pensamientos, dijo suavemente, acercándose a él. Esteban sonrió, atrayéndola a sus brazos. Solo reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace unos meses, era un hombre amargado, perseguido por fantasmas del pasado. Ahora, incitó María. Ahora, gracias a ti, tengo un futuro que esperar, concluyó, besándola suavemente. Mientras se preparaban para dormir esa noche, en habitaciones separadas como dicta la tradición, ambos apenas podían contener la emoción por el día siguiente. El día en que comenzarían oficialmente su vida juntos, no solo como marido y mujer, sino como compañeros en todas las aventuras que el futuro pudiera depararles. El viaje de María y Esteban había estado lleno de misterio, peligro y revelaciones impactantes. Pero a través de todo ello, habían encontrado algo precioso, un amor verdadero y duradero, forjado en las llamas de la adversidad y templado por la fortaleza de sus caracteres. Y así, en la víspera de su boda, María se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar en su vida. Un capítulo lleno de promesas, aventuras y, sobre todo, amor. ¿Qué te ha parecido este romance de época? ¿Prefieres historias más modernas o también disfrutas de los romances históricos? Cuéntame en los comentarios para que pueda conocerte un poco mejor y crear historias del estilo que más les gusta a los seguidores. Por cierto, ¿qué tal ver otra historia fascinante ahora? Mira esa que aparece en la tarjeta, estoy seguro de que te emocionará. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.